Continuamos con la serie de mensajes Una piedra frágil. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Todos cometemos faltas. En todas las áreas de nuestra vida, en lo financiero, otras veces en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en lo moral, en la vida personal también. Y así, en todas las áreas podemos fallar, ocurre que fallamos. La noche en que Jesús fue apresado, 2 de sus discípulos cometieron fallas, fracasos espirituales descomunales. Judas lo traicionó y Pedro lo negó 3 veces. Y ambos tuvieron un fin distinto. Judas terminó suicidándose. Pero Pedro llegó a ser un líder cristiano de los judíos cristianos en Jerusalén. Sí, un cristiano, escúchese bien, un cristiano puede asesinar, robar. Un cristiano puede abandonar a la familia, puede llenar su corazón de odio y de rencor al punto de que es un terror para todos los que estén a su alrededor. En general, un cristiano puede hacer un desastre total de su vida. Así es, todos pecamos. De una manera grande o pequeña, y todos sufrimos las consecuencias. El pecado se vuelve feo. Aquello que era agradable se convierte en lodo en nuestra boca. La Biblia nos describe de una manera gráfica las consecuencias del pecado. Primero, avergüenza. No podemos mirar a los ojos a los demás. Andamos cabizbajos por causa del pecado. El pecado trae tristeza. Cambiamos inmediatamente nuestro semblante, no somos las mismas personas. El pecado le resta efectividad a nuestras oraciones. El pecado también nos roba la concentración en la palabra de Dios. No tiene gusto ni sabor el estudio o la palabra de Dios en sí en nuestras vidas por causa del pecado. Hay desánimo. Hay desánimo por las cosas de Dios, porque hay una pesadez espiritual que nos está embargando, una somnolencia, un sueño que está espiritualmente afectándonos. Hay un sentido de culpa, y sentimos culpa porque precisamente el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Las Sagradas Escrituras dice que Pedro experimentó cada una de estas consecuencias tras la negación de su maestro. Dice Mateo capítulo 26 en el versículo 75 que después de la tercera negación, dice así Mateo 26, 75, y salió Pedro de allí
y lloró amargamente. Ese llanto de Pedro, un llanto de dolor, de fracaso. Había negado a su maestro. Lloró amargamente. David, un varón conforme a mi corazón, había dicho Dios, tuvo fracasos monumentales en su vida espiritual. Después de que Dios, en su acto de misericordia y gracia, a través del profeta Natán, lo llamó al arrepentimiento, David expresa cómo se sentía en el Salmo 51. En el versículo 19 dice: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Así se sentía David. En el Salmo 51 derrama su alma, derrama su corazón, clama y suplica para que Dios lo perdone. Los sacrificios para Dios, dice él allí en el Salmo 51, son un corazón contrito y humillado. Dice la Sagrada Escritura en Hechos 2, el apóstol Pedro predica el primer sermón inaugurando la era cristiana. Y llegó al clímax de su mensaje. Dice Hechos 2, 36 y el 37, que Pedro dijo en el 36, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice en Hechos 2:37, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Se afligieron profundamente cuando escucharon y cuando vieron la magnitud de su pecado. La respuesta de una persona, de un hombre o mujer cristiano que peca delante del Señor y que peca de una manera colosal, es sentir dolor, tristeza y angustia por haber ofendido al Dios 3 veces santo. Es una reacción natural cuando uno ve lo que ha hecho delante del Señor. Y es que la restauración espiritual del apóstol Pedro comenzó cuando él expresa su dolor esa noche trágica, esa madrugada, cuando después de haber negado al maestro 3 veces, Pedro llora afuera amargamente. Pedro entonces expresa dolor y tristeza a través de un llanto genuino. Pedro lloró por haber traicionado a su maestro. Pedro confió en la misericordia de Dios. El Evangelio no nos detalla cuál fue el plan de restauración que usó Dios para levantar a Pedro. Pero ciertamente el Señor usó de su gracia, su misericordia para con Pedro. Y la gracia y la misericordia del Señor es para todo hombre o mujer creyente en el Señor que ha pecado, pero que reconoce con genuinidad, con sinceridad su pecado, que llora por su pecado. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1,
en el versículo 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Miren lo que expresa entonces el apóstol Pedro aquí en su primera carta. Alaba al Señor por su misericordia. Dice, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Nos ha dado esperanza. La gracia, la misericordia del Señor que Pedro experimenta. Pedro es un hombre nuevo, un hombre cambiado por la misericordia del Señor. Dios es misericordioso y compasivo. Dios es un Dios de gracia, de bondad. Necesitamos aprender entre nosotros mismos a ser compasivos y misericordiosos unos con otros. Lean conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 hasta el 19. Ahí podemos ver la restauración de Pedro. Juan 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Pedro, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Noten conmigo esto, lo siguiente en este párrafo que acabamos de leer. Miren, el Señor comparte un desayuno con sus discípulos. El Señor Jesús sabe cocinar. Dice que estaba en la orilla y cuando ellos venían acercándose en el barco, el Señor tenía preparado pescado y tenía pan. Comparte el alimento, eso habla de intimidad. Después que han comido, el Señor le pregunta a Pedro, pero noten que no le habla por el nombre que él le había puesto, Pedro. Cefas en arameo, Pedro en griego, ambas palabras significan piedra, pero el nombre verdadero de él es Simón, hijo de Jonás. Noten la seriedad y la solemnidad con que Jesús va a hablar a Pedro. Es como cuando los hijos han hecho algo incorrecto y entonces la madre le llama por el nombre completo, no por el apodo cariñoso, familiar, sino por el nombre completo. Algo así tenemos aquí en este pasaje bíblico. Jesús no está usando el nombre que él le había dado, Pedro, sino que lo llama por su nombre. Y esto hace que Pedro vea con solemnidad y escuche y prepare su corazón para lo que Jesús quiere decirle. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
3 veces le hace la misma pregunta. Las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Él había dicho: no te negaré, no voy a abandonarte, yo no soy como los demás, soy mejor que todos estos. Ellos te van a abandonar, estoy dispuesto a morir por ti. Había dicho tajantemente, con vehemencia, Pedro. Y 3 veces negó al maestro. Pues aquí el maestro, para enfatizar que Pedro se asegure de que de verdad ama al maestro, 3 veces le hace la misma pregunta. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en realidad allí el maestro está usando la palabra en griego ágape. ¿Me amas? Y usa la palabra ágape, el amor divino, ese amor incondicional. Y que Pedro no responde la pregunta con la palabra ágape, sino con la palabra griega fileo, que habla de un amor fraternal, un cariño familiar, y no el amor ágape. Algunos expresan eso. El punto aquí es: ¿qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo significa amarlo a Él. ¿Ustedes recuerdan cuando Él llamaba a las personas a seguirlo? Él pide que le amemos más que a nuestra misma madre y padre y hermanos. Jesús pide que le amemos con todo nuestro corazón. Ser un discípulo de Cristo es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Ser un discípulo de Cristo es estar dispuesto a sacrificarnos por Él. Ser un discípulo de Cristo también requiere seguirlo a Él. Habla de obediencia. La salvación no es barata, cuesta la rendición total diaria de nuestra voluntad para que prevalezca la voluntad de Dios. Ser discípulo de Cristo significa perder nuestra vida aquí para ganarla en la eternidad. Juan 21, todo el capítulo 21 es un capítulo sobre la misericordia de Dios para con sus hijos cuando han pecado. Juan 21 nos habla de cómo nos trata el Señor cuando hemos fracasado espiritualmente. Miren, primero, debemos entender que nuestros fracasos espirituales no toman al Señor por sorpresa. Cuando oímos que el predicador, el hermano tal o la hermana tal cometió tal pecado, ¿cuál es nuestra reacción? Sorpresa. Nunca pensé que iba a hacer eso tal persona. Bueno, al Señor no le toma por sorpresa nuestros fracasos espirituales. ¿No le había dicho a Pedro: me vas a negar 3 veces? Nosotros debemos reconocer lo que ya el Señor en el Salmo dijo: Dios se acuerda de que somos polvo. Como se compadece el Padre sobre sus hijos, así se compadece el Señor sobre los que le temen. Somos polvo, somos humanos. Y el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Continúa trabajando en nuestras vidas. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23,
dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Noten esto. Lo mismo es verdad para el pueblo de Israel. Este pasaje bíblico que Jeremías escribió en el libro de Lamentaciones, lo mismo es para la iglesia. Dios no ha cambiado. Es un Dios de misericordia, de compasión, de bondad para con sus hijos. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13, dice así: primera a Timoteo 2, 13: si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios nunca será infiel. Si nosotros le somos infieles a Él, Él permanece fiel, dice la Escritura. Él es un Dios de bondad, de compasión, de misericordia. Dios no nos ama porque nosotros lo amamos a Él. Y Dios nos ama y punto, dice la Sagrada Escritura. En el plan de restauración en la vida espiritual de Pedro, el Señor no fue sorprendido por el fracaso espiritual de Pedro y de los otros discípulos, sino que Él automáticamente sabía que Pedro le iba a fallar, pero también estaba dispuesto a mostrar su gracia en Pedro y en los otros apóstoles. Jesucristo no recrimina. El capítulo 21 de Juan, quizás han transcurrido 2 semanas desde su resurrección. Jesús se encuentra y se presenta ante sus apóstoles, y en ningún versículo de este capítulo 21 Jesús le dice a Pedro: ¿y qué? ¿No eras el que habías dicho que no me ibas a negar? ¿Tú no eres el que había dicho que estaba dispuesto a morir por mí? Por ningún lado vemos ninguna frase ni alusión a algo que suene a recriminar. Y esto me recuerda el pasaje de la parábola que el mismo Señor Jesús cuenta, de aquel padre que tiene 2 hijos y que uno de ellos se va y vive perdidamente y lo malgasta todo, y luego regresa arrepentido, y el padre que aguardaba noche y día el retorno de su hijo, cuando lo ve aún estando lejos, corrió y lo abrazó, y el padre comenzó a decirle lo que había ensayado al pensar en su regreso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tratado como un hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, en ninguna parte del pasaje bíblico vemos que el padre empezó a recriminar al hijo. Vemos aquí al maestro saludando cuando vienen en la barca que estaba como a 100 metros de la orilla. Jesús está allí, tiene el fuego encendido, tiene un pescado y tiene pan, y los saluda cariñosamente. Notamos ese gesto de ternura. Muchachos, ¿tienen algún pescado? No, no hemos pescado nada toda la noche. Echen la red al lado derecho, ahí van a encontrar. Notamos que cuando ellos llegan con la red cargada de pescados, vemos el gesto cariñoso del maestro. Y es que cuando alguien viene arrepentido por su pecado y le ha confesado a Dios, no necesitamos estar recriminándole. Ya de por sí está llevando la carga. Lo que necesitamos nosotros es abrazar,
besar, apoyar, orar, animar, motivar, cargar a la oveja que está herida, vendarla, cuidarla hasta que se recupere. Eso es lo que necesitamos hacer. Y es lo que el maestro hace con Pedro. Pedro ha fracasado rotundamente. Él más que nadie era consciente y él sentía vergüenza. Cuando los discípulos le dicen, es el Señor el que está en la orilla. Pedro, que se había despojado de la ropa, porque quizás no quería ensuciar la ropa en su faena, agarró la ropa, se la puso y se tiró al agua. Vemos allí a un hombre avergonzado. Podemos imaginarnos seguramente que Pedro no podía mirar a los ojos al maestro, pero el maestro no estaba allí para recriminarle ni hundirlo, sino para levantarlo y restaurarlo. Eso es lo que vemos allí en la restauración del Señor. En su reencuentro con sus discípulos hay ternura, gracia y compasión. Dice 1 Juan 1:8: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Noten esto: la condición para recibir perdón y limpieza, cristiano o cristiana, cuando debido a descuido de la vida espiritual, cuando debido a rebeldía cometes un pecado, el plan de Dios es confesarle a Dios nuestro pecado y Él nos va a perdonar en su gracia. Dice también 1 Juan capítulo 2 versículos 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noten aquí, la enseñanza bíblica, la verdad de Dios es esta: hijos, no pequen. El pasaje bíblico es claro. No nos dice pequen lo menos que puedan. Traten de no pecar. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice no pequen. Cuando Jesús perdonó a la mujer que fue llevada ante Él acusada de adulterio, todos se fueron y la abandonaron. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Yo tampoco. Vete y no peques más, fue la exhortación del maestro. Es lo mismo para nosotros. El pasaje bíblico no es trata de pecar lo menos que puedas, deja el pecado poco a poco. No, eso no dice la Biblia. Jesús dice que hay que cortar drásticamente con el pecado. De lo contrario, nos vamos a ir al infierno. Debemos tomar medidas drásticas en nuestras vidas. Corta con el pecado de raíz. Esto os escribo para que no pequéis, dice la Escritura. El cristiano no practica el pecado como un estilo de vida. No es su hábito, no es su costumbre, no es el pan diario. Porque el cristiano busca la santidad y la consagración al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy, ahora, en este momento, Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro mediador.
Y al mismo tiempo Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él está intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué nos da allí? Nos da una severa advertencia y un llamado a practicar una vida de santidad, pero al mismo tiempo nos da una esperanza de gracia y de misericordia de parte del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Vemos aquí en el plan de restauración de Jesucristo que vemos en Juan capítulo 21. Jesús prepara desayuno y les sirve. Y este es un gesto de intimidad, de comunión. Restaura la relación quebrantada. Cuando alguien ha pecado y se arrepiente, el Señor lo perdona y lo restaura la comunión. Debemos de confiar en eso, en la gracia del Señor. Y en cuarto lugar, en Juan 21, en el plan de Jesucristo para restaurar a Pedro y a los otros apóstoles, vemos que el Señor lo restaura al servicio, para servir en su reino. 3 veces le pregunta si lo ama. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le da un nuevo llamado. Recuerdan que cuando lo llama al inicio, 3 años atrás, Pedro había dejado todo para seguirlo. Pero ¿saben qué? Para Pedro en su corazón ya todo ese llamado y ese ministerio había fracasado. ¿Y cómo sabemos eso? Pedro no pensaba que él iba a continuar siendo apóstol de Jesucristo. Para él, su fracaso era el fin. Estaba él y los otros discípulos, son 7 en total que menciona aquí Juan 21. Estaban en una casa allá en Galilea, habían regresado de Judea. Y Pedro dice: voy de pesca, voy a pescar. ¿Qué era lo que estaba pasando allí en la mente de Pedro? Voy a regresar a mi trabajo, voy a volver al negocio familiar, a lo que había dejado por seguir a Jesús 3 años atrás. Voy a regresar. Nosotros también vamos contigo. Había depresión. Pedro estaba deprimido. Me voy de pesca. Pero vemos cómo el Señor lo restaura. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dice Proverbios 24:16, y esto es palabra de Dios. Escuchen lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El Señor es compasivo y misericordioso. Pedro tuvo una caída profunda, pero se arrepintió. Negó al Señor y de una manera terrible, pero lloró amargamente. Judas traiciona al maestro y va y se ahorca y comete suicidio. Pedro fue restaurado a la relación con el Señor por gracia del Señor, y no solo fue restaurado y perdonado, sino que también se le entregó el ministerio y llegó a ser maestro y líder de la iglesia del Señor por gracia de Dios. Pedro.
todos fracasamos, todos tenemos caídas, pero el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta 7 veces.